En el sureste de Oklahoma, lejos de las grandes ciudades y de las carreteras más transitadas, el paisaje se extiende de forma tranquila y repetitiva. Colinas suaves, caminos de tierra, zonas boscosas que parecen iguales entre sí, y un silencio que no resulta inquietante, sino constante. Es un lugar donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo, donde los días se diferencian poco unos de otros y donde la rutina suele imponerse sobre cualquier sobresalto. En este entorno vivía la familia Jamieson. No eran personas especialmente conocidas, ni llamativas, ni distintas a otras muchas familias de la zona. Llevaban una vida discreta, con hábitos simples y una presencia casi invisible para quienes no formaban parte de su círculo más cercano. Nada en su día a día hacía pensar que su historia acabaría siendo objeto de preguntas, investigaciones y silencios prolongados. Bobby Jamieson trabajaba de manera intermitente, como muchos en la región, aceptando empleos que le permitieran sostener a su familia. Sherilyn, su esposa, pasaba gran parte del tiempo en casa, ocupándose de las tareas cotidianas y del cuidado de su hija. Madison, la niña, era aún muy pequeña, demasiado joven como para entender el mundo que la rodeaba más allá de lo inmediato. Desde fuera, la familia parecía encajar en la normalidad del lugar. No destacaban por conflictos visibles ni por comportamientos extremos. Sus vecinos los describían como reservados, tranquilos, poco dados a la conversación prolongada. No eran personas que buscaran atención, ni que se involucraran demasiado en la vida social de la comunidad. El entorno en el que vivían reforzaba esa forma de estar en el mundo. Oklahoma rural no exige explicaciones constantes. Es posible vivir allí sin dar demasiadas cuentas, sin que nadie pregunte en exceso. La distancia entre casas, la ausencia de ruido y la costumbre de respetar el espacio ajeno crean una especie de aislamiento aceptado, casi natural. Durante un tiempo, la familia Jamieson consideró la idea de mudarse, no por una urgencia evidente, sino como una posibilidad tranquila, una búsqueda de algo distinto, quizá más acorde con lo que imaginaban para el futuro. Pensaban en adquirir un terreno, construir algo propio, empezar de nuevo en un lugar aún más apartado. No era una idea extraña en esa zona. Muchas personas sueñan con alejarse todavía más, con encontrar un espacio donde el contacto con otros sea mínimo y la vida transcurra sin interrupciones. Para algunos, ese aislamiento representa libertad. Para otros, simplemente paz. En los días previos a su desaparición, la familia continuó con su rutina habitual. Nada parecía fuera de lugar a simple vista. No hubo anuncios públicos, ni despedidas formales, ni señales evidentes de que algo estuviera a punto de cambiar. La vida seguía avanzando de manera discreta, como siempre lo había hecho. Sin embargo, como ocurre en muchas historias que solo se comprenden con el tiempo, algunos detalles comenzaron a adquirir un peso distinto después. Pequeñas decisiones, gestos aparentemente irrelevantes, movimientos que en su momento no llamaron la atención, pero que más tarde serían observados con otra mirada. La mañana del día en que todo cambió no fue especialmente distinta. El cielo presentaba el mismo tono apagado de otros días. El aire era estable, sin señales de tormenta ni de condiciones extremas. Nada en el entorno sugería urgencia, peligro o ruptura. La familia Jamieson salió de su casa como lo había hecho en otras ocasiones. No dejaron mensajes claros sobre su destino inmediato. No avisaron a conocidos de un viaje prolongado. Simplemente se marcharon, como si fueran a realizar una gestión más, una salida breve, algo que no requería explicaciones. El vehículo que utilizaron no contenía nada que indicara una mudanza definitiva. No había señales de prisa ni de huida. Era un desplazamiento que, en apariencia, no debía alterar el curso normal de los días siguientes. Pero ese regreso nunca ocurrió. Con el paso de las horas, la ausencia empezó a notarse. Primero de manera leve, casi imperceptible. Luego,
como una inquietud silenciosa. Finalmente, como una certeza incómoda. La familia Jamieson no había vuelto. El silencio que rodeó su desaparición no fue inmediato ni abrupto. Fue creciendo poco a poco, instalándose con la misma calma con la que el paisaje de Oklahoma suele absorber cualquier sonido. No hubo alarmas tempranas, ni una reacción instantánea. Solo una ausencia que se prolongó más de lo esperado. Y así, sin ruido, sin anuncios y sin testigos directos, comenzó una de las historias más desconcertantes de la región. Una historia que no se define por lo que se vio, sino por lo que nunca llegó a verse, por lo que faltó, por lo que quedó suspendido en el tiempo. En ese momento, nadie podía imaginar hasta qué punto aquel silencio se extendería, ni cuántas preguntas surgirían con el paso de los años. Tampoco podían saber que, en medio de un paisaje tan tranquilo, se estaba gestando un misterio que aún hoy permanece sin una explicación definitiva. La familia Jamieson había desaparecido. Y el lugar donde vivían, fiel a su naturaleza, permaneció en silencio. El primer indicio concreto de que algo no estaba bien apareció lejos de la casa de la familia Jamieson. No fue una llamada de auxilio, ni un testigo directo, ni una señal evidente de peligro. Fue, simplemente, un vehículo detenido en un lugar donde no solía haber vehículos detenidos durante mucho tiempo. El coche fue localizado en una zona rural, apartada, rodeada de vegetación espesa y caminos poco transitados. No estaba oculto de forma deliberada, pero tampoco se encontraba en un lugar visible desde la distancia. Parecía haber sido dejado allí sin urgencia, como si su presencia formara parte natural del paisaje. A simple vista, no mostraba signos claros de accidente. No había daños visibles que indicaran una colisión reciente. Las puertas estaban cerradas, las ventanas intactas. El entorno permanecía tranquilo, sin huellas evidentes de alteración. Nada parecía fuera de lugar, y al mismo tiempo, todo lo estaba. Dentro del vehículo se encontraban varios objetos personales. Algunos de ellos llamaron la atención de inmediato. Entre ellos, una cantidad considerable de dinero en efectivo, guardado sin especial cuidado. No era una suma pequeña, y su presencia planteó una pregunta inevitable. Si alguien había decidido marcharse voluntariamente, ¿por qué dejar atrás algo así? También había pertenencias cotidianas, objetos que no suelen abandonarse de forma casual. No había señales claras de lucha, ni indicios evidentes de violencia. El coche parecía detenido en el tiempo, como si sus ocupantes hubieran salido un momento, convencidos de que regresarían poco después. La ubicación del vehículo añadía una capa más de desconcierto. La zona no era un destino turístico habitual, ni un lugar conocido por actividades específicas. Era un espacio tranquilo, silencioso, que no ofrecía razones claras para una parada prolongada. No había comercios cercanos, ni viviendas próximas, ni puntos de interés evidentes. Cuando las autoridades comenzaron a revisar el lugar, la sensación dominante no fue de urgencia extrema, sino de confusión. No había un escenario claro que indicara qué tipo de suceso estaban investigando. No estaba claro si se trataba de una desaparición voluntaria, de un extravío o de algo más complejo. El entorno no ofrecía respuestas inmediatas. Los caminos cercanos se perdían entre árboles y colinas suaves. La vegetación cubría el terreno de forma irregular, absorbiendo cualquier rastro que pudiera haber quedado con el paso de los días. El silencio del lugar no ayudaba a reconstruir lo ocurrido. Con el paso de las horas, comenzaron a surgir las primeras hipótesis, aunque ninguna parecía encajar del todo. Algunos pensaron en una salida breve que se había prolongado de manera inesperada. Otros consideraron la posibilidad de que la familia se hubiera internado en el área por algún motivo concreto, quizá relacionado con la búsqueda de terrenos. Pero cada teoría dejaba más preguntas que respuestas. Si habían salido a explorar, ¿por qué dejar el dinero atrás? Si se trataba de una decisión planificada,
¿Por qué no avisar a nadie? Si algo había salido mal, ¿por qué no había señales claras en el lugar? La investigación inicial avanzaba con cautela. No había prisa visible, pero tampoco tranquilidad. El caso no presentaba los elementos habituales de una desaparición clara. Faltaban piezas fundamentales y las que estaban disponibles no parecían encajar entre sí. Mientras tanto, el tiempo seguía avanzando. Cada día que pasaba sin noticias hacía que la posibilidad de un regreso espontáneo se desvaneciera un poco más. La ausencia comenzaba a sentirse más pesada, más definitiva. El vehículo permanecía allí, inmóvil, convertido en el único vínculo tangible entre la familia Jamieson y el mundo exterior. Un objeto silencioso, cargado de significado, que parecía señalar hacia un lugar indefinido, sin indicar una dirección clara. A partir de ese momento, la historia dejó de ser una simple ausencia y empezó a transformarse en algo más complejo. Algo que requería ser observado con atención, con paciencia y con la aceptación de que las respuestas no llegarían de inmediato. La familia Jamieson seguía desaparecida, y el coche, quieto en medio del paisaje, se convirtió en el centro de todas las preguntas. Tras el hallazgo del vehículo, la atención se desplazó lentamente hacia el entorno que lo rodeaba. No hubo una movilización inmediata de grandes recursos, ni una reacción desbordada. La situación se abordó con cautela, como si aún existiera la posibilidad de que la familia Jamieson reapareciera por su cuenta en cualquier momento. Los primeros recorridos por la zona fueron limitados. El terreno no facilitaba una inspección rápida ni sencilla. Caminos irregulares, pendientes suaves y una vegetación densa reducían la visibilidad y hacían que cualquier desplazamiento fuera lento y metódico. Cada paso exigía atención, pero ofrecía pocas respuestas. No se encontraron objetos adicionales en los alrededores inmediatos del coche. No había ropa abandonada, ni señales claras de una acampada improvisada, ni restos que indicaran una permanencia prolongada en el lugar. El área parecía tan intacta como siempre, ajena a la desaparición que estaba siendo investigada. Conforme avanzaban las horas, la búsqueda comenzó a ampliarse de forma gradual. Se revisaron senderos cercanos, zonas boscosas y pequeños claros naturales. Todo se hacía sin prisa aparente, pero con una sensación creciente de desconcierto. Cada tramo explorado reforzaba la misma impresión. No había rastro alguno. Al mismo tiempo, empezaron a revisarse los últimos movimientos conocidos de la familia. Se habló con vecinos, conocidos y personas que habían tenido contacto con ellos en los días previos. Las conversaciones no aportaron información alarmante. Nadie recordó discusiones recientes, planes concretos o comportamientos que indicaran una ruptura repentina con su vida habitual. La imagen que surgía de estas conversaciones era coherente, pero incompleta. Se describía a una familia reservada, poco comunicativa, que llevaba una vida tranquila. No se detectaron amenazas evidentes ni conflictos públicos. Todo parecía normal, y esa normalidad hacía aún más difícil comprender la situación. La investigación se encontraba en un punto extraño. No había un delito claro, ni un escenario definido. Tampoco había pruebas suficientes para descartar por completo una decisión voluntaria. El caso quedaba suspendido en una zona intermedia, donde cualquier conclusión resultaba prematura. Algunos detalles comenzaron a generar preguntas silenciosas. La cantidad de dinero encontrada en el vehículo seguía sin encajar del todo. No parecía lógico abandonarlo si la intención era comenzar una nueva vida en otro lugar. Pero tampoco encajaba con una salida breve que se hubiera descontrolado. La ausencia de comunicación también resultaba difícil de interpretar. No hubo llamadas, ni mensajes, ni intentos de contacto posteriores. Era como si la familia se hubiera detenido en el tiempo, sin dejar una transición clara entre el antes y el después. Con el paso de los días, la búsqueda perdió intensidad, no por falta de interés, sino por falta de indicios concretos que seguir.
Sin un punto claro de partida, cada ampliación del área se convertía en una tarea extensa y poco productiva. El caso comenzó a enfriarse antes incluso de haber tomado forma. No había titulares constantes, ni presión externa significativa. Solo una familia ausente y un vehículo detenido en un lugar que no ofrecía respuestas. Esa falta de dirección se convirtió en uno de los elementos más persistentes de la historia. No había una línea clara que seguir, ni una narrativa evidente que construir. Todo se basaba en suposiciones, en pequeños datos que no lograban unirse. Con el tiempo, la desaparición de la familia Jamieson empezó a convertirse en una pregunta abierta, más que en una investigación activa. Una pregunta que flotaba sobre el paisaje rural de Oklahoma, sin encontrar un lugar donde asentarse. Y mientras la atención disminuía y los días se acumulaban, el silencio se hacía más profundo. Un silencio que no solo envolvía el lugar, sino también la historia misma, dejando la sensación de que algo importante había ocurrido sin dejar huella visible. La búsqueda había comenzado, pero aún no sabía hacia dónde dirigirse. A medida que los días se transformaban en semanas y las semanas en meses, la desaparición de la familia Jamieson comenzó a observarse desde otra perspectiva. Cuando no hay respuestas inmediatas, los detalles del pasado adquieren un peso distinto. Elementos que en su momento parecían irrelevantes empiezan a ser revisados con más atención, como si en ellos pudiera esconderse una explicación tardía. Algunos conocidos recordaron que, en los meses previos, la familia había mostrado un interés creciente por mudarse. No se trataba de una huida apresurada, sino de una idea sostenida en el tiempo, comentada de forma ocasional y sin urgencia aparente. Buscaban terrenos, hablaban de proyectos, imaginaban un futuro más apartado. Ese deseo de cambio, común en muchas personas, empezó a interpretarse como una posible clave. Sin embargo, nada indicaba que tuvieran un plan definido para desaparecer sin dejar rastro. No habían vendido todas sus pertenencias, ni cerrado asuntos importantes. La vida seguía funcionando con cierta normalidad. También se revisaron imágenes grabadas poco antes de la desaparición. En ellas se veía a la familia en su vivienda, sentados, casi inmóviles, mirando hacia un punto fuera de cámara. La escena era silenciosa, sin gestos evidentes, sin interacción clara. No había signos visibles de conflicto, pero tampoco de cercanía. La imagen, por su quietud, generó interpretaciones diversas con el paso del tiempo. Algunos vieron en esa grabación una señal de tensión interna. Otros la consideraron simplemente un momento cotidiano captado sin intención especial. La falta de contexto hacía que cualquier lectura fuera posible, y ninguna definitiva. Los hábitos de la familia también fueron analizados con más detalle. Se observó que eran personas reservadas, poco dadas a compartir aspectos personales con otros. Preferían el aislamiento, el tiempo en casa, la distancia. Para algunos, esto reforzaba la idea de una desaparición voluntaria. Para otros, solo reflejaba una forma de vida discreta. El entorno económico de la familia tampoco ofrecía respuestas claras. No se encontraban en una situación de urgencia extrema, pero tampoco disfrutaban de una estabilidad plena. Como muchas familias de la zona, vivían con recursos ajustados, gestionando el día a día sin grandes planes a largo plazo. Setao. La presencia del dinero en efectivo en el vehículo seguía siendo uno de los elementos más difíciles de encajar. Era una decisión que no parecía alinearse con ninguna de las teorías que se barajaban, ni con una huida planificada, ni con un simple paseo interrumpido. Con el paso del tiempo, el caso empezó a fragmentarse en interpretaciones. Algunas se centraban en factores psicológicos, otras en posibles conflictos no visibles desde fuera, algunas en la posibilidad de un suceso inesperado en un entorno natural complejo. Sin embargo, ninguna de estas líneas lograba sostenerse por sí sola. Faltaban pruebas, faltaban testimonios directos, faltaban hechos concluyentes.
todo seguía girando en torno a la ausencia. Mientras tanto, el lugar donde se había encontrado el vehículo permanecía igual. Las estaciones pasaban, la vegetación cambiaba, y el terreno seguía absorbiendo cualquier rastro que pudiera haber existido. El tiempo, lejos de aclarar lo ocurrido, parecía borrar lentamente las pocas señales disponibles. La historia de la familia Jamieson se iba transformando. Dejaba de ser una desaparición reciente para convertirse en un caso sin resolver, uno de esos relatos que sobreviven más por las preguntas que por las respuestas. A partir de ese momento, la investigación ya no avanzaba en línea recta. Se movía en círculos, regresando una y otra vez a los mismos puntos, observándolos desde ángulos distintos, sin lograr un cierre. Y en ese espacio de incertidumbre prolongada, la historia comenzó a asentarse en la memoria colectiva como algo incompleto, suspendido, a la espera de un detalle que quizá nunca llegaría. El tiempo seguía pasando, y con él la sensación de que la verdad, si existía, estaba escondida en algún lugar que nadie había logrado encontrar. Durante un largo periodo, la historia de la familia Jamieson permaneció prácticamente inmóvil. No hubo avances relevantes, ni nuevas pistas que alteraran la percepción general del caso. El silencio se asentó de forma progresiva, como suele ocurrir cuando el tiempo supera a la investigación y las preguntas dejan de ocupar un lugar central. Pasaron los años. El paisaje, mientras tanto, siguió su propio curso. La vegetación creció, se cerró sobre sí misma, cubrió senderos y borró marcas. Las zonas rurales donde se había centrado la búsqueda inicial se transformaron lentamente, haciendo aún más difícil cualquier revisión posterior. El terreno, con el paso del tiempo, se volvió más opaco. Fue precisamente ese paso del tiempo el que hizo que el siguiente hallazgo resultara tan desconcertante. Varios años después de la desaparición, durante una exploración casual en una zona boscosa no muy alejada del lugar donde se había encontrado el vehículo, se localizaron restos humanos. No fue un descubrimiento inmediato ni evidente. Se trató de un encuentro gradual, en un área de difícil acceso, poco transitada y cubierta por una vegetación densa. La localización no había sido descartada previamente, pero tampoco había sido examinada con el nivel de detalle que el hallazgo posterior exigiría. El entorno hacía complicado detectar cualquier rastro, especialmente después de tanto tiempo. Las autoridades confirmaron que los restos correspondían a 3 personas. La identificación posterior permitió establecer que se trataba de los miembros de la familia Jamieson. El anuncio no resolvió el caso, pero cambió su naturaleza por completo. La desaparición dejó de ser una ausencia abierta para convertirse en una historia con un punto final físico, aunque no narrativo. Se sabía ahora dónde habían terminado, pero no cómo habían llegado hasta allí, ni qué había ocurrido en el trayecto. El lugar del hallazgo no ofrecía respuestas claras. No había señales evidentes que permitieran reconstruir los hechos de manera precisa. La disposición de los restos, el entorno y la falta de elementos concluyentes impedían establecer una secuencia definitiva. No se encontraron objetos que explicaran una causa concreta. No hubo indicios claros que señalaran una intervención externa, pero tampoco elementos suficientes para confirmar un único escenario. El tiempo había diluido gran parte de la información que podría haber resultado clave. A partir de ese momento, el caso entró en una nueva fase. Ya no se trataba de encontrar a la familia, sino de comprender qué había ocurrido en sus últimos momentos. Sin embargo, esa comprensión seguía siendo esquiva. Las hipótesis comenzaron a reorganizarse. Algunas fueron descartadas, otras se reformularon, pero ninguna logró imponerse como una explicación definitiva. El hallazgo aportaba certeza sobre el destino final, pero no sobre el camino. El contraste entre el vehículo abandonado y el lugar donde se encontraron los restos seguía siendo difícil de explicar. La distancia no era extrema, pero tampoco insignificante.
El terreno intermedio presentaba dificultades que hacían improbable un desplazamiento simple, especialmente en determinadas condiciones. El caso, lejos de cerrarse, adquirió una cualidad aún más silenciosa. Las respuestas parecían estar más cerca, pero seguían fuera de alcance. El misterio no se intensificó, se volvió más denso, más pesado, más estable. Con el tiempo, la historia de la familia Jameson quedó definida por esa dualidad: un inicio claro, un final localizado y un desarrollo imposible de reconstruir con certeza. Un relato incompleto, sostenido por hechos reales, pero atravesado por vacíos. El bosque donde fueron encontrados permaneció igual después del hallazgo. No se convirtió en un lugar señalado, ni en un punto de referencia constante. Continuó siendo un espacio más dentro de un paisaje amplio y silencioso. Y así, el caso avanzó hacia su etapa final, no como una resolución, sino como una aceptación parcial de lo ocurrido. Se sabía dónde estaban, pero no se sabía por qué. El tiempo, una vez más, había dado algo, pero también había quitado casi todo lo demás. La historia de la familia Jameson permanece como un caso real, documentado, sin resolución definitiva, no por falta de interés, sino por falta de elementos suficientes para cerrar todas las preguntas. Y así, sin conclusiones firmes ni afirmaciones finales, esta narración llega a su fin, no con una explicación clara, sino con la misma calma con la que comenzó. Una historia real que se detuvo en silencio y que, con el paso del tiempo, quedó suspendida en él,